Una pregunta, voy a mandar. Hola, buenas tardes. Perdón por el retraso, en el camino hacia acá. Topé una plática y se me retrasé un poquito. Ok, vamos a seguir con ejemplos o problemas relacionados a trabajo. Si recuerdan, en las clases pasadas, déjenme ver cuál es la que estoy cargando. Ok, hemos aprendido acerca de fronteras móviles, que son, por ejemplo, los pistones que se mueven, se expanden o se comprimen, relacionados con gases y demás, y determinados problemas para calcular trabajo. Vamos a seguir en esa temática, solo que vamos a modificar un poco tal vez vamos a complicar un poco el problema, ¿no? Entonces, el problema que vamos a ver hoy dice el enunciado, calcula la eficiencia. Ok, aquí hay un término que vamos a tratar de aprender en estas clases, eficiencia, del ciclo mostrado en la figura y que se produce por los procesos indicados. Ok, aquí tengo un diagrama, presión, volumen, que representa los 4 procesos para generar un ciclo. Considere que es un gas ideal el que sufre este tipo de procesos y que se sigue la trayectoria A, B, C, D. ¿Ok? Y regresas obviamente a A. Entonces, si te das cuenta, aquí tengo, por ejemplo, una cota de 1 litro en el término de volumen y en el eje de las Y tengo a presión. Tengo los niveles de presión en A y los niveles de presión en B. ¿Ok? Voy a empezar en A, B, C, D y regreso a A. ¿Ok? Entonces ese es el ciclo que voy a tratar de ir calculando algunas cositas dentro de mi proceso. La eficiencia es una medición que vamos a calcular al final. Entonces, si empiezo por el proceso de A a B, si te das cuenta, el volumen se mantiene constante, 1 litro. Entonces, eso, recordarán que yo lo puedo llamar como un proceso isocórico o isométrico. El diferencial de volumen que llego a tener en ese sentido es igual con 0 porque el volumen en A es igual al volumen de B y su diferencial es igual con 0. Para todos los procesos isocóricos o isométricos, si resuelvo la integral en dB igual con 0, el trabajo es igual con 0. No hay trabajo. ¿Ok? Entonces, ahí ya tengo resuelto del proceso de A a B. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda, no? Ok. Entonces, ya voy del punto A, ya brinqué al punto B. Del punto B al punto C. Ese es un proceso que llamamos isobárico. Recordarás que eso se refiere a que su presión se mantiene constante. Yo defino al trabajo como la integral de A hasta B, de B a C. Ok, aquí están mal mis números, mis cotas. Aquí sería desde B hasta C. ¿Vale? Del producto de presión por diferencial de volumen. La presión se mantiene constante por ser un proceso isobárico, porque voy de B a C. La presión se mantiene en 2 atmósferas. Saco a la presión de la integral y me queda integral en dB, me queda presión por volumen en, aquí está también mal, el volumen de C, menos el volumen de B. ¿Sí?
Si sustituyo valores, yo tendría 2 atmósferas que multiplica al volumen, no lo tengo, el volumen de C, menos el volumen de B. ¿Sale? Yo conozco el volumen en B, pero no conozco el volumen en C. ¿Cómo se les ocurre que puedo calcular el volumen en C? Denme alguna idea. Denme alguna idea. ¿Cómo le hago? ¿Cómo calculo el volumen en C o en D? PB igual P1 y P2. Ok. Ok, aquí arriba yo tengo una cota o una condición que me dice que la temperatura en B es igual a la temperatura en D. ¿Sale? Creo que me puedo tomar y empezar desde ahí, ¿no? La temperatura en B. Entonces puedo hacer lo que dice Aldo. Presión en B multiplicada por el volumen en B es igual a R temperatura en B. Como si estuviera yo solamente aquí parado en el punto B. En el punto D tendría yo presión en D multiplicada por el volumen en D igual a R temperatura en D. Igualo, ya que TB es igual a TD, igualo a las temperaturas y me queda entonces presión en B por volumen en B es igual a presión en D por volumen en D. Es lo que dice Aldo, nada más que ahora en lugar de los unos y los dos los cambié por B y D, ¿no, Aldo? Entonces, a ver, díganme cuál sería el volumen en D, que sería igual al volumen en C. ¿Cuánto sería eso? Las dos presiones las tienen, el volumen en B lo tienen, calculen el volumen en D. Volumen en D, 2 litros. Ok, entonces sería 2 atmósferas por un litro, o sea, sería 2 atmósferas por un litro dividido entre una atmósfera, entonces me quedan 2 litros. Ok, vientos. Entonces, aquí abajo lo que yo tengo entonces son 2 litros. Ojo que esto viene de un principio en el cual yo digo, o nos está indicando, que la temperatura en B es igual a la temperatura en D. ¿Qué significa? Que viene una isoterma aquí dando la vuelta. Ahí está la isoterma. Y que hace que toda la temperatura que toque esa línea curva que estoy dibujando tenga la misma temperatura. Por eso puedo aplicar la ley de los gases ideales en ese punto. ¿Sale? Si sustituyo los valores, yo tendría 2 atmósferas ahora en el proceso isobárico, donde me quedé, de la presión en C, que sería 2 litros, menos la presión en B, que sería 1 litro. Entonces, yo tendría como trabajo para el proceso isobárico 2 menos 1, 1, 2 atmósferas por cada litro.
Ok, las líneas de temperatura constante son las curvas que yo tengo en los diagramas presión-volumen. Esta primera curva hace que la temperatura en B sea igual a la temperatura en D. La temperatura en C viene acá arriba. La temperatura en C viene acá arriba. No son iguales. O sea, la temperatura en C es diferente a la temperatura en D y la otra línea de temperatura constante vendría acá. Ahí están tus tres niveles de temperatura. ¿Me explico, Aldo? Exacto, o sea, hay tres niveles. En este caso, porque estoy indicando, ¿no? B es igual con C. Más grande sería C y más pequeña sería A. Tienes tres niveles de temperatura. Ok, entonces ya tengo el trabajo que se calcula para el proceso isobárico. Ok, ya voy en el isobárico. Ahora ya voy en el punto C. Del punto C al punto D es un proceso isocórico o isobárico, isocórico, isométrico, volumen constante. Por lo tanto, tu trabajo es igual con cero, ¿no? Vuelvo a tener aquí trabajo igual con cero y ya pasé al punto D por las explicaciones previas que he dado. Proceso de D a A. De D a A, para regresar y cerrar el ciclo, nuevamente estoy hablando de un proceso de carácter isobárico. La presión se mantiene constante. La integral de presión por diferencial del volumen de A para llegar a A desde D. ¿Ok? La presión, entonces saco a la presión como una constante de la integral, lo multiplico por el volumen en A menos el volumen en B. A ver, ayúdenme sacando el trabajo de D a A. ¿Ok? Una atmósfera multiplicada por 1 litro menos 2 litros menos una atmósfera por cada litro, exactamente. Ya saben lo que son los signos positivos y los signos negativos. Ok. Entonces, si te das cuenta ahí ya, le dimos la vuelta a todo el ciclo, empezando por A, B, C, D, y regreso a A, y puedo calcular sus respectivos trabajos. ¿Hasta aquí alguien tiene todavía alguna duda, pregunta? ¿No? Ok, voy a borrar y continuamos. A ver, ahí voy a darle clean a todo. Ok. No, el trabajo positivo, no. El trabajo positivo, si te das cuenta, es de B a C. ¿Qué significa de B a C? Es una expansión. El sistema hace trabajo sobre el medio. El trabajo que es negativo es de D a el medio, hace trabajo sobre el sistema. Es una compresión. Ok. Las temperaturas, lo que ahorita decía Aldo. La temperatura en el punto A. Si yo aplico ley del gas ideal solamente sobre el punto A, yo tendría presión en A, volumen en A multiplicado por el volumen en A igual a la constante multiplicado por la temperatura en A. Si despejo de esto, la temperatura de A sería igual a la presión en el punto A, que sería una atmósfera, que multiplica el volumen en A, 1 litro, dividido entre R. ¿Sale? Entonces, yo podría decir que tengo que la temperatura en A es igual a una atmósfera por cada litro dividida entre R. R es una constante, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí ya tendría yo la primera temperatura. Una atmósfera por litro entre R. La segunda temperatura, el otro nivel, B a D. El nivel de B a D
como hace rato lo sacamos para calcular los volúmenes, yo puedo decir, por ejemplo, que tengo presión en B multiplicado por el volumen en B es igual a R multiplicado por la temperatura en B. ¿Sale? La temperatura en B sería igual a la presión en B multiplicado por el volumen en B dividido entre R. Si sustituyo valores, sería 2 por 1, 2 atmósferas por cada litro dividido entre R. ¿Ok? 2 atmósferas por cada litro dividido entre R me daría otro de nivel de temperatura. Si te das cuenta, en el anterior en A es 1 atmósfera por cada litro entre R. Cuando brinco al otro nivel de temperatura son 2 atmósferas por cada litro sobre R. ¿Sale? Me falta C. No son proporcionales, hay que calcularlas. C. La presión en C, volumen en C, es igual a R temperatura en C. La temperatura en C es igual a la presión en C, que serían 2 atmósferas multiplicadas por 2 litros, si no mal recuerdo es la cota que teníamos en C, dividido entre R. Entonces tengo 4 atmósferas por cada litro dividido entre R. ¿Qué significa? Que yo ya ahora conozco los niveles de temperatura. Las curvas que yo tenía, yo aquí tenía, bueno, ahí toca C, esa es mi primera línea de temperatura constante. Ahí está la otra línea de temperatura constante. Ahí está la otra línea de temperatura constante. La más grande tiene un valor de temperatura en C igual a 4 atmósferas por cada litro. Todo esto dividido entre R, ¿no? Recuérdate que es una constante. ¿Sí? La segunda, el nivel de temperatura de B a C, tendría que ser la temperatura que tú tienes como B, o C, es lo mismo, que si no mal recuerdo lo que nos dio son 2 atmósferas por cada litro dividido entre R. ¿Sí? Si te das cuenta, conforme vayas en la dirección hacia C, sesgado, como una línea 45 grados, aumentas temperatura. Y aquí abajo tendrías una atmósfera por cada litro dividido entre R. Están tus 3 niveles de temperatura. ¿Se ve cómo aumenta? ¿Alguna duda? Parece que no, ¿verdad? Ok. ¿Qué pasa cuando aumenta temperatura? Ok. En este sistema o en este ciclo, tú estás aumentando temperatura en los puntos A a B. ¿Sale? Entonces, ¿qué significa? Para aumentar temperatura yo tuve que haber adicionado algo. ¿Qué es ese algo? Calor. Entonces, aquí mi trabajo es igual con 0, pero para elevar la temperatura de algo, obviamente tuve que haber agregado calor. Entonces, aquí para el proceso de A a B, lo que me está indicando es adición de calor. ¿En qué otro punto aumenta tu temperatura? De B a C. Si te das cuenta, pasas de 2 atmósferas por litro entre R a 4 atmósferas por litro sobre R. Entonces, en este paso o en este proceso, también adiciono calor. ¿Sí? Entonces, las líneas azules o las flechitas azules son adición de calor. ¿Por qué? Porque estás aumentando temperatura. No tienes otra forma para aumentar temperatura más que adicionar calor. ¿Sí? Entonces, ahí están los 4 trabajos y los 2 puntos en donde adicionas calor dentro de tu ciclo. ¿Qué es lo que estoy mostrando aquí? Aquí lo que estoy mostrando con las líneas rojas son las 2 adiciones de calor o los calores suministrados dentro del proceso. ¿Ok?
Trabajo neto. Trabajo neto, recordarás que es la diferencia que tú tienes entre los trabajos que tú estás generando aquí. Aquí lo estoy colocando como la diferencia entre el trabajo de B a C, que tengo acá, menos el trabajo de D a A. ¿Ok? A ver, ayúdenme calculando cuánto sería el trabajo neto. ¿Cuánto sería el trabajo neto? Ya tienen el trabajo de B a C, réstenle el trabajo de D a A. Ojo que cuando sacábamos trabajo neto, acuérdense de lo que les dije en las clases pasadas. Lo que estoy buscando como trabajo neto es el área delimitada por el proceso. Acuérdense que lo que estoy buscando es el área que estoy sombreando. Ya lo discutimos en clases pasadas, ¿no? Una atmósfera por cada litro. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda de dónde sacamos eso? Si no mal recuerdo, sería 2 menos 1, ¿no? Esa sería el área delimitada en un diagrama presión-volumen por los puntos marcados por un ciclo termodinámico. Ok. Ahora me paso a la parte de calor. El calor, como lo hemos analizado desde el punto de vista de cuando vimos gas ideal, yo puedo también calcularlo dependiendo de la circunstancia o el proceso en el cual yo esté atacando. Por ejemplo, el proceso de A a B. En el proceso de A a B yo tengo un proceso isocórico o isométrico. El volumen se mantiene constante. ¿Ok? En un proceso de este tipo, la transferencia de calor se da por el diferencial de energía interna. ¿Ok? Calor es igual al diferencial de energía interna y esto es igual al CV multiplicado por el diferencial de temperatura. ¿Sí? Lo vimos en clases pasadas esto. Recordarán que el CP es igual al CB más R. ¿Ok? Entonces, lo que yo tengo que calcular aquí es el CB del sistema y el diferencial de temperatura que puedo tener desde los puntos B hasta el punto A. Primero, el CB. En el diagrama, aquí muestra o te da como dato el CP. Aquí yo tengo un error de dedo. Esto no es el CP, esto es el CB. Un error de dedo, porque estaba muy chiquitito. ¿Sí? Yo puedo proporcionar ese dato en el problema. Aquí el dato me lo proporcionó. Si no, me tendría que decir el gas el cual está involucrado aquí. Por ejemplo, que me diga que es metano o que dióxido de carbono. Ok, me voy a las tablas del Cengel y busco su CB y su CP. O hago la integral de acuerdo al polinomio. Ya se los enseñé a usar. O sea, ya hicimos integrales de los CPs y los CBs y utilizamos y calculamos el CP por cada kilojoule por cada kilogramo. Puedo hacer eso. Aquí en esta parte yo se lo puse como un dato. El CB es igual a 2/3 de R. ¿Sale? Entonces, el CB ya lo tengo como un dato. Lo que voy a resolver ahora es el CB multiplicado por el diferencial de temperatura, que es igual al cambio de energía interna y que para un proceso isocórico o isométrico es el flujo de calor que adiciono. ¿Sí? Lo que voy a resolver entonces es esta igualdad. El CB ya lo tengo, 2/3 de R. Ok. La temperatura en A, la acabo de hacer, ¿no? Temperatura en A es igual a la presión en A por el volumen en A entre el R. Una atmósfera por un litro dividido entre R, una atmósfera por litro de R. Esto es lo que hicimos en la diapositiva pasada, solo que aquí ya lo pasé en limpio. La temperatura en B sería igual a la presión en B por el volumen en B entre R. 2 atmósferas por un litro dividido entre R, o sea, 2 atmósferas por cada litro dividido entre R. ¿Sí? Entonces ya tengo TA y TB. ¿Qué es lo que tengo que sustituir acá? Pues los valores de CP y CB. Perdón, CB nada más. El CB, según el problema, es 2/3 de R. ¿Vale? Eso lo multiplico por la temperatura en B, que sería 2 menos 1, y esto que está en unidades de
atmósferas por cada litro dividido entre R. ¿Sí? Como tengo una R arriba y una R abajo, pues adiós a las R's. Y me queda 2 menos 1, una atmósfera por cada litro multiplicada por 2/3. Entonces, la cantidad de calor que estoy adicionando, si no me estoy equivocando, corríjanme ustedes, sería 2/3 de atmósferas por cada litro. A ver, díganme si estoy bien o ya la regué. De A a B, exactamente. Sí, sí, sí. Seguimos respetando el camino de A a B. Para un proceso isocórico o isométrico lo hacemos en función del diferencial de energía interna, que es igual al CB por el diferencial de temperatura. ¿Estoy bien? ¿Sustituí bien? ¿No hay dudas? Parece que no. Ok. Entonces, ya tengo la cantidad de calor que adiciono del punto A al punto B, 2/3 de atmósferas por cada litro. ¿Sale? Ahora me voy a la otra adición de calor, que es la adición de calor del punto B al punto C. En la adición de calor del punto B a C, yo lo que tengo es un proceso isobárico, ¿sí? La presión se mantiene constante. Para un proceso isobárico, el calor es igual al diferencial de energía interna, y ese es igual al Cp multiplicado por el diferencial de temperatura, ¿sale? Esto se los dejo a ustedes. A ver, calculen el Cp, sabiendo que el Cb es 2/3 de R. Utilicen esta fórmula, saquen el Cp y saquen las dos temperaturas, la temperatura en C menos la temperatura en B, y calculen delta de H. A ver. A ver, inténtenlo. Sustitúyanle y traten de reducir lo máximo posible. Ok, primero saco mi Cp, es igual al Cb más R por la relación que vimos antes, 2/3 de R más una R, 5/3 de R. Ok, ya tengo entonces el Cp. Apenas tengo el Cp, me falta multiplicarlo por el diferencial de temperatura. Temperatura en C menos temperatura en B. Ujú. Presión en C menos por volumen en C entre R. Ajá. Ok. Aquí me estoy dando cuenta que tiene un error también el dibujo, ¿eh? Aquí este no es 2 litros, recordarán que ya lo calculamos, ¿no? Son 2, no son 3, son 2. ¿Por qué? Porque dijimos que TB es igual a TC, ¿no? Entonces aquí serían 2 litros, si no me recuerdo.
2 por 2, ajá, 4, menos 2 por 1, ¿no? Serían 2 atmósferas por cada litro por 10 tercios, exacto. Creo que Alan tiene razón. Muy bien, 10 tercios de atmósferas por litro, ¿no? Exacto, muy bien. Muy bien. Very good. ¿Dudas? Dudas. ¿No? Ok. ¿Qué es lo que aprendí hoy? A calcular calor. Si se das cuenta, en ejercicios anteriores yo ponía trabajo y ponía, por ejemplo, procesos isocóricos, isométricos, isobáricos, isotérmicos y calculábamos el trabajo. Llegábamos al punto de calcular trabajo neto. ¿Ok? Hoy lo que ya aprendimos es a calcular calor basado en lo que hemos aprendido de las leyes del gas ideal y el CP y el CB. ¿Sale? Cuando yo tenga un proceso de calor suministrado, por ejemplo, en isocórico o isométrico, yo tengo que asociar la adición de calor a el diferencial de energía interna, CB por delta de T. Pero si tengo un proceso isobárico, yo lo que tengo que hacer es tener calor es igual a un diferencial entálpico, que es el CP por el diferencial de temperatura. El usar cada una de las ecuaciones depende de qué proceso vayas a utilizar y qué es lo que vayas a hacer. ¿Sí? Nada más aprendan eso. Cuando sea un isobárico es diferencial de H. Cuando sea un isométrico, diferencial de U. Diferencial de U es igual a CB por delta T, diferencial de H, CP delta T, que es lo que vimos en clases pasadas. Entonces, aquí yo ya tengo la adición de calor, que sería en el proceso isobárico de B a C, y también calculamos la adición de calor del proceso de A a B. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Ojo con una cosa que también hago notar, las unidades. Las unidades. Si te das cuenta, cuando hicimos trabajo, yo tengo atmósferas por cada litro. Y ahora que estoy calculando calor, también tengo atmósferas por cada litro. Son lo mismo, si te das cuenta. ¿Sí? Eso es parte también de la primera ley de la termodinámica, que tú puedes hacer conversiones entre trabajo y calor. Hay una relación, es la primera ley de la termodinámica. Pero si te das cuenta, calor y trabajo, o sea, lo que hemos hecho como trabajo y ahora lo que hemos hecho como calor, ambas son manifestaciones de la energía. ¿Sí? Por eso es lógico que tengan las mismas unidades. ¿Sí? Cuando nosotros hicimos trabajo, hablábamos, por ejemplo, de un diferencial de volumen. Tengo que hacer que crezca algo o que se comprima algo. En otras palabras, un diferencial de longitud para la física que vimos, por ejemplo, en la preparatoria, ¿no? Entonces, el motor que hace que el trabajo se mueva es el cambio de volumen en una expansión o en una compresión o el diferencial del desplazamiento. Tengo que tener un cambio en un volumen o en un desplazamiento para generar un trabajo. En el calor, el diferencial es el de temperatura. Yo tengo que tener aumentos de temperatura para poder decir que estoy adicionando calor. Es algo lógico. O sea, si yo quiero que se aumente la temperatura de algo, lo tengo que calentar. Entonces, para que se mueva el calor en esta parte, yo tengo que tener este diferencial de temperatura. ¿Ok? En otras palabras, si yo quiero movimientos de energía, yo necesito o desplazamientos o diferenciales de temperatura. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿No? Preguntas.
Sale. Entonces, hasta aquí la clase de hoy. Le continuamos mañana. Buena tarde. Revisen el problema completo porque le vamos a seguir sobre este problema. Mañana.